El lago Petén Itzá pertenece a la cuenca del río San Pedro. Este sistema que drena hacia el Golfo de México está en la parte alta de la cuenca. Tiene características muy importantes. Una de ellas es su cuenca hidrográfica. Tiene aproximadamente 1.111 kilómetros cuadrados, en los cuales podemos encontrar 6 municipios en el territorio, los que comparten el espejo del lago. El área total de la cuenca es alrededor de 1.111 kilómetros cuadrados y aproximadamente el 10% de esta área es lo que constituye el espejo del lago, aproximadamente 110 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Una de las características importantes de este sistema es que es una cuenca endorreica, una microcuenca endorreica. Eso lo que significa es que el lago no presenta una salida obvia, una salida visible, como lo podría ser un arroyo o un río, sino que toda la salida o el cambio, digamos, la dinámica del agua se da principalmente por evotranspiración y por infiltraciones en el fondo del lago. Recordemos que esto es un área de suelos principalmente kársticos. Esta infiltración que se da se ha demostrado a través de estudios utilizando isótopos de oxígeno que drenan hacia el río San Pedro y posteriormente, como mencionaba a un inicio, drenan hacia el Golfo de México. Otra de las características es que presenta al menos 6 cuerpos de agua permanentes tributarios hacia él. Todos ellos son arroyos, de los cuales hay 4 que sus microcuencas son netamente urbanas: el arroyo El Ahorcado, el arroyo Pijul, el arroyo El Betz y el arroyo Xucupó. Adicionalmente hay otros 2 arroyos que se encuentran en la parte este del lago, que sería el arroyo Ixpop y el arroyo Ixlú. Cabe mencionar que de los 6, los 2 que presentan mayores niveles de contaminación es el arroyo El Pijul y el arroyo El Ahorcado. El 100% de las microcuencas de estos tributarios se encuentran ubicadas en la parte más densa de la población del municipio de la cabecera, los municipios de Flores y de San Benito, arrastrando aguas hervidas, desechos sólidos y otro tipo de contaminantes emergentes. El lago Petén Itzá tiene la profundidad máxima alrededor de 165 metros de profundidad. Si hacemos una revisión corta, el nivel del departamento de Petén, en el área específicamente de la cuenca, aproximadamente en promedio estamos a 118 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que hay un volumen, hay una masa del agua del lago Petén Itzá que está por debajo del nivel del mar. Esto es una característica interesante de mencionar. Otra es que el lago Petén, por sus características naturales, el lago Petén Itzá por sus características de profundidad, en las últimas glaciaciones no se ha congelado por completo. Esto le ha permitido, a través de procesos naturales de sedimentación, ir acumulando historia natural, valga la redundancia, histórica, de muchos miles de años, lo que es ideal, hace ideal el lago para hacer estudios paleolimnológicos que han permitido hacer la reconstrucción del clima en periodos pasados, ¿verdad? Incluyendo, por mencionar uno de estos trabajos, donde se pudo evidenciar que durante la ocupación de los pueblos mayas, principalmente el Maya Itzá en la región de la cuenca del lago, fue cambiando la vegetación de una vegetación dominante de árboles a plantas de cultivo como lo eran las cucurbitáceas y principalmente el frijol y el maíz. Posteriormente, en esos mismos núcleos se evidenciaron rastros de cenizas, producto de las actividades de quema que utilizaban esta cultura para la construcción o para el aumento del área de cultivo. Otra de las características del lago es que se encuentra todo el tiempo estratificado. Eso que significa que es evidente poder determinar la profundidad del epilinium y del hipolinium. Esto lo que hace es que nos lleva acumulando a través del tiempo mucha materia orgánica, ¿verdad?, en la parte más profunda del lago y con niveles de anoxia considerables. Regularmente, en promedio, durante todo el año, por debajo de los 35-40 metros, nosotros encontramos concentraciones de oxígeno por debajo de 1 miligramo litro. Lo que sabemos que para la mayoría de fauna que habita en este tipo de cuerpos de agua es zona que ya no puede ser colonizada
por la baja demanda o la baja disponibilidad de oxígeno. Nosotros regularmente mencionamos el lago Petén Itzá, que lo podemos afrontar o analizar desde tres perspectivas diferentes, ¿verdad? La perspectiva económica, la perspectiva sociocultural y la perspectiva ambiental. Sin embargo, lo que menos conocemos o lo que menos se da a entender es ese enfoque, esa perspectiva de la relevancia del lago desde la parte ambiental. Podríamos mencionar la parte de los servicios ecosistémicos que nos brinda el lago. Hay un servicio, obviamente, que creo yo que es el principal, que es el proveedor de agua para todos los que habitamos acá, ya sea que se tome directamente a través de sistemas de bombeo desde el espejo de agua o que sea obtenida a través de perforación de pozos por el manto freático. Es el principal proveedor de agua dulce que previamente a un tratamiento por ya sea las diferentes entidades que administran y gestionan el agua, es llevada a las casas para poderse utilizar en todas las actividades. Pero también es un ecosistema que alberga mucha fauna, mucha flora que ha sido descrita, de la flora de la selva maya, por ejemplo, entre las que podemos encontrar árboles y arbustos de las zonas riparias, pero también diversidad de especies de plantas como la Vallisneria americana o el tzil, que es una planta sumergida que es fundamental e importante para las comunidades acuáticas, es zona de anidaje para peces, para otro tipo de organismos como inclusive pueden ser algunos caracoles. Sin embargo, también hay que hablar desde la parte de la flora. El lago principalmente alberga a la especie Petenia espléndida, que es endémica de la región. Podemos encontrarla en el sur de México, en la parte de Belice también y en el departamento de Petén. Sin embargo, el nombre Petenia es utilizado y es dado a esta especie porque el organismo que se obtuvo para hacer la descripción de la especie para la ciencia provenía del lago Petén Itzá. A la par de la especie de la Petenia espléndida o el blanco, como lo conocemos acá, hay otras 21 especies nativas que están viviendo e interactuando en la comunidad. Hay aves migratorias y aves residentes que encontramos. En el tema de los reptiles encontramos especies emblemáticas para la Reserva de la Biosfera Maya, como lo es el Cocodrilus moreleti o también la Dermatemis maui, que es la tortuga blanca. Son probablemente los dos reptiles. E inclusive encontramos una especie de medusa de agua dulce que ha sido registrada. Han habido algunos estudios que han tratado de explicar la biología de esta especie. Similar a casi todos los cuerpos de agua, me atrevería yo a decir, de Latinoamérica, el lago Petén Itzá tiene tres principales focos o fuentes de contaminación. Las aguas tratadas, las aguas no tratadas o aguas parcialmente tratadas, me refiero a aguas residuales que están constantemente llegando hacia el lago, son los principales aportadores, digamos, de contaminantes, desde materia orgánica, que aumenta las demandas principalmente bioquímicas hacia el cuerpo de agua, pero en los últimos años hemos registrado contaminantes emergentes como microplásticos, presentes no únicamente en agua superficial, sino también en tractos digestivos de algunas de las especies de consumo. Por otro lado, tenemos el gran problema de que no existe una gestión integrada de residuos y desechos sólidos, lo que provoca que en los municipios que conforman la cuenca del lago se tengan únicamente botaderos de basura, a excepción de una planta de tratamiento que funciona para alguna zona en el municipio de San Andrés. Toda la demás basura es acumulada en botaderos, en áreas destinadas para ello, que lastimosamente dos de estos botaderos coinciden con nacimientos de los arroyos tributarios, lo que constantemente está provocando que haya una carga de lixiviados de contaminantes hacia el lago. Y el tercer foco de contaminación es la pérdida de la cobertura forestal, los procesos de deforestación, el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Pasar de zonas forestales o zonas de resguardo forestal a zonas cultivables. Esto lo que hace es que quita, digamos, la protección al suelo por los sistemas radiculares y por procesos de erosión, ya sea por viento, sea por agua, son arrastrados los suelos con materia orgánica hacia el lago. Sin embargo, ante estos problemas es muy importante mencionar que hay esfuerzos considerables. Ya mencionaba yo el tema de una planta que se implementó en uno de los municipios. También es importante mencionar que acá funciona el sistema de alcantarillado y agua sanitaria de la empresa mancomunada de dos municipios que es EMAPET, la cual tiene un sistema de lagunajes que pues
hacen un tratamiento parcial de las aguas, disminuyendo la carga orgánica que está llegando y los patógenos hacia el lago, ¿verdad?